resolviendo la dirigida anterior. Así es, no habíamos visto las claves de la época del imperialismo. Así que vamos a empezar resolviendo estas 10 preguntitas que ustedes, me imagino, también lo han hecho en casa. Y después entramos al tema que nos corresponde. Hoy hablaremos de la Primera Guerra Mundial. A ver, tenemos en pantalla la dirigida que les envié la semana pasada. A ver, veamos qué nos dice. Se consideran causas económicas del imperialismo del siglo XIX. ¿Ah? Recuerden, dice económicas del imperialismo del siglo XIX. A ver, el desarrollo de la industria pesada, en la que la siderurgia tendrá gran relevancia. Hasta ahí está bien, porque cuando se desarrolló el imperialismo, es decir, este afán de las potencias por conseguir colonias en los territorios menos desarrollados, se dio al mismo tiempo la segunda revolución industrial, donde pues habrá un desarrollo de la industria pesada, de la siderurgia, correcto. Pero en la última parte dice, sobre todo para España. Y recordamos que España más bien va a tardarse en tener un desarrollo industrial. En el siglo XIX, España estuvo escasamente industrializado. En el siglo XX, donde España ya tendrá un desarrollo mayor. En el siglo XIX, pues los campeones de la industria eran, como sabemos, pues Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿no? Pero España no. Por lo tanto, este primer enunciado es incorrecto. La necesidad de controlar las fuentes de materias primas y de mercados. Claro, las potencias industriales necesitaban mercados para sus productos que no pueden pues ser consumidos totalmente en el mercado interno. Necesitan llevar, ¿no?, las mercancías a otras partes y necesitan más materias primas, ya que su gran industria está consumiendo rápidamente las materias primas que tiene. Así que el punto 2 es correcto. ¿Mm? ¿Es económico? Sí, es económico. Muy bien. El deseo de las corporaciones bancarias, ¿sí?, de estas grandes, ¿no?, estos grandes bancos, por expandir sus capitales en las nacientes repúblicas africanas. ¿Cómo entiendo yo esto de nacientes repúblicas africanas? Lo entiendo como aquellos países africanos ya independizados que van a organizarse, pues, sí, con un presidente, con un orden republicano. Pero en este tiempo que estamos estudiando, siglo XIX, en África lo que habían era colonias, no unas repúblicas independientes, como recién aparecerán eh, desde mediados del siglo XX. Entonces, este punto 3 es incorrecto también. La posibilidad de obtener mano de obra no calificada, la cual resultó más barata y dócil en las colonias en comparación a la metrópoli, ¿sí?, en comparación pues ¿no?, a los obreros de las potencias. Entonces, esto es correcto. Mano de obra barata se encontró pues en el mundo colonial. Entonces, vamos a considerar en la pregunta 1 como correctas el punto 2 y el punto 4. Ahí está la respuesta B. La 2. A ver, otra vez, verdadero o falso, sobre el imperialismo de la segunda mitad del siglo XIX. Ya en historia, muchachos, siempre hay que tomar en cuenta el dato que nos dan, el dato cronológico, el tiempo, ¿ya? Porque no es lo mismo, pues, hablar del siglo XVIII, XIX al siglo XX, ¿sí? Y también el dato geográfico, potencias europeas, dice, ¿no? ¿Ya? Claro. A ver, el nuevo imperio colonial francés, claro, hubo un nuevo imperio colonial, porque Francia había perdido ya sus viejas colonias, como fueron Canadá, Luisiana. Ahora Francia había construido un nuevo imperio. ¿Y quién fue el que inició el nuevo imperio colonial francés?
Napoleón III, correcto, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Siendo Argelia la primera conquista francesa, sí, es correcto, verdadero. Argelia en el norte de África. Las potencias imperiales ambicionan el control comercial y militar de las rutas marítimas y terrestres. Claro, quieren controlar las rutas comerciales. Por algo Inglaterra se apoderó del Canal de Suez en Egipto, o por algo tomó el Cabo en Sudáfrica, porque por ahí pasan también los barcos de Europa a la India, o por algo tomó también las Islas Malvinas, que están al sur de América, por donde pasan los barcos del Atlántico al Pacífico. Así que sí, les interesó esto, verdadero. Y ya con esto tenemos respuesta. La C, ya que las dos primeras son verdaderos. ¿Ya? Así es. Pero veamos, a ver, una migración excedente, claro, Europa, habla de potencias europeas, Europa estaba sobrepoblada, así que muchos migraron a colonias de poblamiento, ¿no? Valga la redundancia, así es, colonias específicas para que se traslade ese exceso demográfico, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, en el caso de los excedentes de Gran Bretaña. Las potencias coloniales extraeuropeas, es decir, fuera de Europa, fueron Estados Unidos y Japón. Claro, claro, así que en efecto todo es verdadero. 3. A ver, características de las naciones imperialistas del siglo XIX. Ah, ya, ya. No pueden ser características, no son características. ¿Ya? A ver, todas las potencias fueron europeas. ¿Todas? Japón y Estados Unidos. Falso. Ejercen influencia en la producción y el comercio de los países no desarrollados. Claro, las potencias van a ejercer influencia en lo que van a producir o lo que van a vender los países no desarrollados. Esto sí es una característica. A ver, claro, es una característica. Tienen un grado de desarrollo correspondiente a la primera revolución. No, pues en este tiempo lo que corresponde es la segunda revolución industrial. El desarrollo industrial motivó a las potencias a buscar territorios en ultramar, ¿sí? Es decir, en otro continente, ¿no? Cruzando el océano, a fin de asegurar el acceso a materias primas y a mercados exclusivos. Esto es correcto. Como nos pide lo incorrecto, sería entonces el punto 1 y el 3. 1 y 3, la C. Espero que estemos coincidiendo en clave, chicos. A ver, una caricatura muy conocida sobre cómo las potencias se están repartiendo zonas estratégicas de China. Esto después de las dos guerras del opio, donde el imperio chino fue derrotado por Inglaterra, por Francia, y fue pues presionado por las potencias firmándose tratados injustos para China. Así que nos piden esta imagen con qué se relaciona. A ver, veamos. El reparto del continente asiático, pero no se están repartiendo toda Asia, solo partes de China. La participación de las potencias europeas en el reparto de los imperios chino y japonés, pero acá no se están reportando Japón, más bien Japón quiere su pedazo, ¿no? De China. Japón era una de las potencias que busca una zona de China. La crisis que afrontó el imperio chino ante la ambición no solo de Inglaterra, ahí está la reina Victoria, sino también de Francia, por ahí aparece Francia, los colores de Francia, Alemania, ahí está Bismarck, Japón, ¿no? Rusia, correcto. Así que la respuesta aquí es la C. La C. Ajá. Muy bien. Seguimos en las 5. A ver, apurémonos. Nos hablan de la reina Victoria de Inglaterra, ¿ya? Muy bien, nos hablan del largo reinado, que mientras ella estuvo, pues en Francia pasaron dos dinastías, una república, España tuvo tres reyes, Italia cuatro, ¿ya?
Inglaterra fue un país industrial, una potencia. Muy bien. Entonces, lo que nos preguntan es, ¿Inglaterra alcanzó su auge durante la era victoriana? ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Pues, a ver, a que inició la segunda revolución industrial. No, dijimos que la segunda revolución la iniciaron Alemania y Estados Unidos. ¿Estructuró el imperio colonial más extenso de todos? Sí, el imperio británico fue el más grande de la historia, ¿no? Así que la B. Esto lo convirtió a Inglaterra en la primera potencia hasta la Primera Guerra Mundial. En la 6, ¿recuerdas la conferencia de Berlín? Cuando los europeos se reunieron para establecer pautas sobre la colonización y reparto del continente africano. Dice, África fue repartida entre potencias como, a ver, zona de color negro. Ya, la zona de color negro, por acá está Tanganyika o Tanzania, por acá Camerún. Esta zona de color negro es africana. Perdón, africana, obviamente es africana. Es colonia alemana. Son las colonias de Alemania. ¿Ya? Muy bien. Las de líneas horizontales, estas de acá está Egipto, Sudán, ¿sí? La Unión Sudafricana. Las de líneas horizontales son colonias inglesas. Y líneas verticales, por acá está Marruecos, Túnez, Argelia, Madagascar. Estas son colonias francesas. Hemos visto, ¿no?, las colonias de cada potencia. Así que vamos a completar con Alemania, Inglaterra y Francia. Acá está la B. Muy bien. En la 7, a ver, pregunta de la Universidad de San Marcos, hace poquito. Bueno, no el último examen. Si alguien tiene el examen, ya nos la hace llegar, por favor, ¿no?, para analizar las preguntas. Hasta ahora no me ha llegado el examen. A ver, ¿qué nos piden en las 7? Dice, una de las consecuencias de la política, de esta política, están hablando sobre los imperios coloniales, sobre la política imperialista. Una de las consecuencias de esta política imperialista en la economía de los países sometidos. ¿Ya? Muy bien, dijimos que en este imperialismo las potencias no solo llegan con soldados, con barcos, sino que también llegan con capitales, llegan con plata, ya que ahora existe, ¿no?, el gran capital, ¿no?, producto de la concentración del capital, pues este va a ser exportado, se va a ser invertido también en el mundo colonial. Por lo tanto, en las colonias ahora también vemos una industria, claro, producto de los capitales importados, pero pues hay una industria colonial, ¿ya? Y de ahí que surja también una burguesía, ¿no? Así que por eso vamos a marcar la D, dedo, el surgimiento de una industria colonial que procesaba las materias primas. Muy bien, en la 8, a ver, en el siglo XIX se dieron rebeliones sangrientas en Asia, en África, como la rebelión de los cipayos. Los cipayos, eran rebeldes en la India. ¿Y qué país dominaba la India? Inglaterra. Los Boxers se levantaron, así se le conoció a rebeldes en China contra el dominio extranjero sobre partes de China. El dominio extranjero era fundamentalmente inglés. Los zulúes, una nación africana, un imperio formado en tiempos de Shaka Zulu, pues resiste el avance del colonialismo inglés desde el sur del África, ¿no? Así que los zulúes se enfrentaron también a los ingleses. Por lo tanto, a ver, estas rebeliones fueron de carácter nacionalista, es decir, cada nación defendía sus intereses, los hindúes, los chinos, los zulúes,
y fueron contrarios al imperialismo inglés. ¿Ya? Ahí está la A. En la 9, a ver, otra vez la conferencia de Berlín, ¿sí? Se reunieron los representantes de Europa. Entonces, de una forma diplomática, ellos acuerdan cómo se iba a llevar a cabo la ocupación del interior del África. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Nos preguntó San Marcos. ¿Qué implica esto? Que como África es un continente enorme, miren, comparen Europa con África, África es tan grande para, ¿no? Para los europeos, sobre todo pues el interior, ¿no? Tomar, ¿no? El interior de este continente, era necesario constituir alianzas, era necesario llegar a acuerdos diplomáticos, como fue justamente el acta que se firma en la Conferencia de Berlín en 1885. Y de esta manera, pues, también se evitaron conflictos entre ellos, ya que era una torta tan grande África para tomar, ¿no? Que, pues, no había necesidad de enfrentarse. Ya después, cuando toda África y casi todo el mundo ya estaba dominado, colonizado, ahí ya chocarán en lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial, ya para quitarse entre ellos las colonias. La última, la 10. A ver, nos hablan del imperialismo del siglo XIX, nos hablan de los nuevos imperios que se formaron, los Estados Unidos y el imperio del Japón, imperios fuera de Europa, ¿no? Muy bien, dice, ¿cuál fue el área de expansión de estos nuevos imperios? ¿Ya? Los europeos estaban dando un festín con África, pues, ¿en qué zonas se expandían Estados Unidos y Japón? A ver, en las respuestas debería estar en orden. Primero Estados Unidos, entonces. A ver, Estados Unidos, sabemos, se expandió de la costa este a la costa oeste. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué zonas, pues, controla Estados Unidos en este tiempo? El Caribe, ¿ya? Las islas del Caribe y también América Central. Ajá. ¿Recuerdas que Estados Unidos derrotó a España en 1898 y España perdió el control de Puerto Rico, de Cuba, de las Filipinas allá en Asia, ¿no? Entonces Estados Unidos toma el control de esas zonas que están en el Caribe, o después el control de Panamá para asegurar el dominio del canal de Panamá, y por otro lado sería el Pacífico, por donde Estados Unidos avanza, Hawái, ¿no? Las Filipinas, y así un imperio en el Océano Pacífico. Ah, entonces acá sería la A. Pero veamos, luego dice Japón. Japón, ¿por dónde se expande? Pues en este tiempo Japón toma Corea, ¿sí? Ocupa Corea. Japón le quita la isla de Formosa a China. O sea, se está expandiendo Japón por Asia Oriental. Correcto. Ya después va a mirar más allá en las guerras mundiales. Listo. Entonces, de esa manera, hemos terminado de resolver el material anterior, ¿ya? El material de ahora, ojalá haya tiempo para verlo al final de la clase, o si no, ya pues la próxima semana, cuando ustedes lo hayan también resuelto. Muy bien. Entonces, dejando la parte de las preguntas, vamos ahora a la teoría, a la clase de hoy, a un tema que a mí me gusta bastante, aunque yo soy pacifista, yo no quiero las guerras, pero pues es un tema interesante porque la Primera Guerra Mundial, digamos, explica todo lo que va a ser prácticamente la historia del siglo XX. Y así justamente arrancamos la historia del siglo XX con la Primera Guerra Mundial. Así es, muchachos, la Primera Gran Guerra. Bien, a ver, para mí una guerra mundial no es aquella guerra que se pelea en todo el mundo, tampoco es una guerra donde todos los países participan, no.
Para mí una guerra mundial es aquella en la que chocan directamente las potencias del mundo. ¿Sabes? Antes las potencias eran solo europeas, se enfrentaban entre sí, pero pues hablamos de una guerra europea, ¿no? En cambio ahora hay nuevas potencias. Está Japón, Estados Unidos, potencias en otros continentes. Entonces ahora van a enfrentarse las potencias de Europa, pero se van a sumar también otras potencias del mundo. Entonces, como esto es así, ya podemos hablar de guerras mundiales, ¿ya? De guerras mundiales. Muy bien, ahí está. La Primera Guerra Mundial se peleó entre 1914 y 1919. Hay que aclarar que las batallas, el conflicto en sí, se dio de 1914 a 1918. En el 18 ya un bando se rinde ante el otro, pero la guerra no termina en el 18 porque aún falta firmar el Tratado de Paz, ya el acuerdo diplomático que ya marca el fin de la guerra. Y este acuerdo, el famoso Tratado de Versalles de 1919, pues hace extender, ¿no?, esta cronología hasta esa fecha. Muy bien. Así que si en algún material encuentran la guerra del 14 al 18, está bien. Están hablando únicamente del conflicto bélico. Si acá le agregamos hasta el 19, es porque estamos añadiendo el Tratado de Paz. Bien, decimos que fue una guerra de carácter imperialista. Así es, ya que las potencias van a querer en esta guerra expandir aún más sus imperios coloniales. Así es, ¿no? Por un lado tenemos a Francia y a Gran Bretaña defendiendo sus inmensos imperios coloniales, y por otro lado tenemos a una Alemania con un imperio colonial más reducido y que veía, pues, ¿no?, con injusticia, entre comillas, pues, que los otros tengan más colonias que ella, ¿no? Así que fue una guerra de carácter imperialista, una guerra por el dominio, ¿no?, por la hegemonía mundial, ¿no? Muy bien. En este tiempo se le conoció a esta guerra como la Gran Guerra. Claro, no podemos hablar de una Primera Guerra Mundial si es que aún no se da la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, para poder contabilizar o enumerarlos. Así que se le conocía como la Gran Guerra. ¿Y por qué? Porque era pues la más grande de las guerras hasta ese momento. Claro, ¿en qué otra guerra anterior murieron 10 millones de soldados y otros 20 millones terminaron heridos? Y murieron otros 10 millones más de civiles. ¿Y cuántos otros más, pues, de heridos entre los civiles? Y eso no se había dado, pues, nunca, ¿no? Nunca, ¿no? Esto fue una tremenda guerra, de ahí el nombre, la Gran Guerra, ¿ya? Así que recuerden el nombre, ya que hay profesores, ¿no? Hay preguntas que se elaboran donde no se coloca el nombre Primera Guerra Mundial, se coloca Gran Guerra, ¿ya? Que tiene que, entonces, identificar que se refiere a la Primera Guerra Mundial. Ujú. Así es. En sí, la Segunda Guerra es la guerra más grande de la historia, hasta ahora, ¿no?, hasta que se dé la Tercera Guerra Mundial, ojalá nunca se dé. Sin embargo, el nombre Gran Guerra lo usamos históricamente para referirnos a la Primera Guerra Mundial. En este mapita podemos observar a los países, a las zonas del mundo que estuvieron involucrados con la guerra mundial. Como verás, dice, los 5 continentes se vieron involucrados en la Primera Guerra Mundial. Ahí está, todos los que están de verde y de anaranjado, ¿ya? Pues estuvieron en la Primera Guerra Mundial, todos ellos. Los que están de gris, bueno, esto es la Groenlandia, pero los que están de gris, ¿ya? Ellos no estuvieron en la Primera Guerra. Claro, por ejemplo, vemos a Perú, ¿ya? Disculpen el mapa, ya sabes que el mapa no es así de Perú, el mapa de Perú incluye la parte norte
acá la zona norte, Maynas, se lo han dado a Ecuador. Este es un mapa que no muestra, pues, eh, la realidad, ¿no? Los argumentos de Perú sobre los derechos que tenía el territorio de Maynas, pero esto es otro tema ya que ustedes analizan en HP. Entonces, países como México, países como Argentina, Chile, España, ¿no? Suecia, Noruega, Suiza, Holanda, no estuvieron en la Primera Guerra Mundial. En América del Sur, el único país independiente que estuvo en la Primera Guerra Mundial, ¿cuál fue? En América del Sur. Pues el único que se apuntó fue Brasil. Brasil, ¿ya? Profe, pero acá aparece la Guyana inglesa y la Guyana francesa. Ah, claro, porque eran colonias de Inglaterra y Francia que estaban en la guerra, ¿ya? Anotan que Perú sí estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Es verdad, Perú sí entró a la Segunda Guerra Mundial. Y ganamos, claro, y ganamos. Así es, ¿ya? Increíble. Perú ganó la Segunda Guerra Mundial. Eh, a pesar que no peleó, solo entró de palabra, oficialmente, cuando la guerra estaba ya por terminar. Pero como su grupo ganó, Perú es considerado un ganador. Ajá, más gracia que orgullo me causa esa información, ¿no? Ya, pero en la primera, Perú no entró. Y esto que a Perú, Alemania le hundió un barco, el Lorton, ¿sí? Sin embargo, Perú no entró a la guerra. Solo rompió relaciones diplomáticas con Alemania, pero no le declaró la guerra. Así es. Entonces, tenemos, mira, cuántos países involucrados. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿por qué el mundo está involucrado? ¿Y qué tiene que ver, pues, la Unión Sudafricana? ¿Qué tiene que ver Nigeria? ¿Qué tiene que ver Camerún acá? Lo que pasa es que si los papás están peleando, los hijos son forzados también a pelear. Es decir, cuando las potencias se enfrentaron, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, etcétera, pues sus colonias van a ser arrastradas a la guerra. Por eso en Europa, en esta Primera Guerra Mundial, no solo pelearon pues, ¿no? los europeos eh, ya blancos, entre comillas, sino que habían también pues población, ¿no? Negra africana, había, ¿no? Población del sur de Asia, eh, porque llegaron a Europa para sumarse a la guerra, ya que así lo exigía la potencia. Y así el mundo colonial se vio arrastrado pues a la guerra. Otros también entraron, como el caso de Brasil, ¿no? Por el hecho de que la guerra submarina de Alemania les perjudicaba económicamente, ¿no? Así que entraron, ¿no? Muy bien, entonces como vemos, una guerra mundial, ver el mapa y ver todos estos colores verde y naranja, pues obviamente decimos es una guerra mundial. Por cierto, en la guerra lucharon los verdes contra los naranjas. Creo que ya puedes intuir quién ganó, los verdes o los naranjas. Pues la zona verde es muchísimo más grande, ¿no? Claro, así es, ganaron los verdes, ¿no? Ahí está. Listo, entonces vemos el mapa y acá vemos también una caricatura de Guillermo II. ¿Quién fue él? Él fue el emperador de Alemania en este tiempo, Guillermo II. Cuando entró Guillermo II, despidió al viejo canciller de hierro, Otto von Bismarck. Y este Guillermo impulsó una política más belicista que terminó pues generando esta Primera Guerra Mundial. Y por eso sus enemigos han hecho esta caricatura mostrando a Guillermo II, el emperador o Kaiser de Alemania, como que se quiere comer el mundo, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero Alemania no es la única que quería comerse el mundo, ¿no?
Ya todas las potencias sueñan con eso, ¿no? Con ser la hegemónica, con tener el control mundial, el dominio mundial, ¿no? Así es. Entonces, no era solo Alemania la que tenía pues esta ambición, ¿no? Todas las potencias lo tenían. Bien, causas. Causas de la Primera Guerra Mundial. Ya, esto es importante. Causas, consecuencias, es lo que normalmente más viene en preguntas de San Marcos, en las preguntas de la universidad. A ver, la causa principal sería el imperialismo, es decir, la política impulsada por las potencias por conseguir más colonias, que son fuentes de materias primas, fuentes de energías, y también pues conseguir más mercados, ya que la gran industria que cada uno logró desarrollar en este tiempo demandaba pues más zonas donde colocar sus productos. ¿Ah? Y es un tiempo donde el capitalismo era monopólico, así que ellos quieren mercados exclusivos, de ahí que choquen unos con otros. Así es. Ahora, en esta búsqueda de colonias, eh, a ver, me están escribiendo que los aliados eran pocos. A ver, aclaremos, a ver, en este mapa que mostré, llamamos aliados a los de verde, a los de verde. No confundamos triple alianza con aliados, no es lo mismo, es más bien lo contrario, ¿ya? Así es, cuando hablamos de aliados, ya, los de verde son lentente, que yo prefiero llamarle aliados. Ahora lo analizamos eso, ¿ya? Y los de naranja eran originariamente los llamados la triple alianza, pero ahora le llamamos las potencias centrales. Los de naranja soportaron la guerra hasta que al final perdieron, perdieron, ¿ya? ¿Qué ventaja tenían los verdes? Pues está obvia, ¿no? En el mapa este. Así es, eran muchos más y tenían, por lo tanto, más reservas para continuar una guerra cada vez, ¿no?, más dura, que consumía las fuerzas de los bandos, pudieron soportar más tiempo y al final se impusieron. ¿Ya? Ok, entonces, sigamos. Muy bien. ¿Qué potencias estaban satisfechas, estaban pues contentas con todo lo que habían conseguido, con colonias, con mercados, hasta ese momento? Pues Gran Bretaña, ¿sí? O el Reino Unido, si prefiere llamarle así, que es su nombre oficial, o Inglaterra, como yo suelo llamarle, y Francia. Eran los dos estados que habían conseguido más colonias en el siglo XIX. Así que ellos estaban liderando el mundo, ellos estaban bien, ¿ya? Entonces ellos dirán, nosotros solo nos defendemos de una Alemania ambiciosa que quiere quitarnos lo nuestro. ¿Pero qué? ¿Acaso el África era de ellos? ¿Acaso Asia u Oceanía realmente era de ellos? No, era de los pueblos que allí vivían. Ellos son invasores, ¿sí?, colonialistas, pero pues ellos decían, ¿no?, que solo se defendían frente a una amenaza tan grande como era Alemania en ese tiempo. Ok, entonces, Alemania era la potencia que estaba en desacuerdo con este reparto del mundo que se dio en el siglo XIX. ¿Está bien? ¿Ya? Eh, ¿Ya? El audio, chicos. Ya, gracias. A ver, Alemania, como vimos la última vez, Alemania llegó tarde al reparto del mundo. ¿Cómo llegó tarde? No entiendo. Es que hasta 1870 no existía Alemania. Existía Prusia y 30 estados alemanes más, 30 y tanto, bueno. Recién se unieron en 1871.
¿ya? Recién se unieron. Entonces, Alemania recién nace en 1871, el segundo Reich, el segundo imperio alemán, ¿no? Con Bismarck, como vimos en una clase anterior, ¿ya? Muy bien, cuando Alemania estaba preocupada más en su unificación, ahora que ya está unificada, va a buscar construir su imperio colonial, ¿con qué se va a encontrar? Con que ya, pues, digamos, la mayor parte ya había sido colonizada por Gran Bretaña, por Francia, por las demás potencias. Alemania llegó tarde al festín, digamos. Así que el imperio que logró conseguir era, claro, un imperio grande también, pero no comparable al de Gran Bretaña o de Francia. Y Alemania, sintiéndose tan fuerte, tan desarrollado, recuerda que tenía un ejército de primera, tenía una artillería, ¿no? Potentísima, tenía una industria la más moderna a principios del siglo XX. Entonces Alemania decía, pero si yo, ¿no? Soy el número uno, eh, ¿por qué mi imperio colonial es tan pequeño en comparación al de Inglaterra o Francia? Así que Alemania, pues, buscará esta guerra, ¿no? Gran Bretaña y Francia lo que van a buscar es, pues, liquidar a una Alemania para que no vaya, pues, a arrebatarle su dominio colonial, ¿no? Así que ahí están los tres que se van a ver las caras en esta primera guerra. Gran Bretaña y Francia, que van a terminar uniéndose contra Alemania. Curioso la unión de Gran Bretaña y Francia. A ver, estamos en 1914, 100 años antes, 1814, un poquito antes, hablábamos de las guerras napoleónicas. En las guerras napoleónicas, ¿quiénes eran los dos archienemigos? Pues Gran Bretaña y Francia. Ahora son aliados y en la Segunda Guerra Mundial mantendrán su alianza. En el siglo XIX no se podían ver, ahora son pues amigos, aliados muy estrechos. Claro, cuando revisan la historia, ahí sí vuelve la bronca, ¿no? Pero en este momento lo importante era pues sacar de carrera a una Alemania tan pujante en este momento, ¿no? Y con la ambición pues que poseía este imperio alemán, ¿no? Bien, también mencionamos el nacionalismo alemán, así es, o el pangermanismo, ¿ya? Pues en este tiempo el nacionalismo alemán llevó a que Alemania y Austria se unan, se unan. Ellos serán conocidos como los imperios centrales o las potencias centrales. ¿Qué tienen en común Austria y Alemania? Pues que los dos son estados germanos, ¿ya? Así que a veces no integran un solo estado, pero están unidos ahora para derrotar a sus rivales europeos en esta Primera Guerra Mundial. Y que la nación germana domine Europa. Así que el pangermanismo es una causa también para esta guerra. Ya sabemos que Alemania estaba gobernada en ese momento por Guillermo II. Muy bien. También habían, claro, más nacionalismos. Acá los nacionalismos provocaron la guerra. El nacionalismo exacerbado, extremo, ¿no? Radical, es el que nos conduce a la guerra. El nacionalismo alemán, el nacionalismo francés. En este caso, ¿por qué había un fuerte nacionalismo también en Francia? Un nacionalismo revanchista. ¿Por qué? Ah? Porque Francia venía de una dura derrota ante Alemania. En 1870, recuerden chicos, recuerden, en el año 1870, ¿ya? Una Alemania que aún no terminaba de unificarse, así que corresponde llamarle Prusia. Prusia había derrotado a Francia, la guerra franco-prusiana de 1870, la batalla de Sedan, que fue la decisiva, en la que Bismarck, prusiano, derrotó a Napoleón III, francés. ¿Ya? Entonces Francia no olvida esta derrota de 1870. ¿Por qué no lo olvida? Porque no solo fue derrotada,
Francia tuvo que entregar territorio a Rusia o Alemania, se unifica luego de esto, ¿ya? En este mapita vamos a ubicar dónde están estos territorios que Francia cedió. A ver, por acá está Francia, acá está Alemania. Muy bien, entonces antes Francia tenía acá como una punta, como una naricita, ¿ya? Así es, acá dos regiones conocidas como Alsacia y Lorena. ¿Está bien? Entonces, esta zona donde hay minas de carbón, que son fuentes, ¿no?, de energía, pues Francia tuvo que entregarlos a Alemania. ¿Ya? Es como cuando Perú perdió, pues, Tarapacá, Ica y hasta Tacna un tiempo. Pues Francia tuvo que entregar Alsacia y Lorena a Alemania. ¿Está bien? Y no solo eso, Francia también tuvo que pagarle una suma millonaria a Alemania como indemnización. Alemania le hizo a Francia lo que Chile nos hizo a nosotros, o sea, nos hizo pagar y aparte entregarle territorios con recursos, que fuera nuestro salitre, ¿no? ¿Ya? Y así muchos peruanos, pues, tenían un sentimiento revanchista hasta ahora, ¿no? Y acá los franceses también van a desarrollar ese fuerte revanchismo, ¿no? Y no solo eso, ¿no? No solo eso, ¿ya? Cuando, después de esta guerra, nació Alemania, pues esto era oficial con la coronación del emperador de Alemania. Guillermo I va a ser coronado el Kaiser, el emperador de toda Alemania. ¿Y dónde fue coronado el Kaiser? ¿En Berlín, la capital alemana? No, fue coronado en París, en el Palacio de Versalles. El enemigo ya hace su celebración en nuestro país. Bueno, no somos Francia, ¿no? Estamos poniéndonos en su lugar. Entonces, eso era una humillación para los franceses. Y Francia, que es nacionalista, ¿sí? Recuerden la Marsellesa, ¿sí? Este himno contra los invasores, pues ya los franceses no olvidan esto, esta derrota, esta entrega territorial, esta humillación. Por eso, ya, cuando todo esto se invierta en 1919, Francia va a tratar a Alemania con la misma o con más dureza como Alemania le había tratado a Francia en 1870-71. ¿Ya? La dureza con que se trató a Alemania después de la guerra, pues explica también por esta actitud de Francia de querer, pues, humillar a Alemania, de querer anularla completamente, ¿no? Pues con odios, ¿no? Nacionalismos, ¿no?, exacerbados de Francia, Alemania. Bien, por otro lado tenemos a dos estados que eran también rivales. El imperio ruso, el imperio de los zares, de los Romanov, y el imperio austrohúngaro, así se le conoce, ya que era un imperio dual, es decir, hay dos cabezas, hay dos naciones que la dirigen, eh, Austria y Hungría. ¿Ah? Entonces ahí vemos al imperio austrohúngaro, ¿ya? Ahí está. Como vemos, ellos han sometido a pueblos distintos, checos, eslovacos, polacos, ¿no? Humanos, italianos, inclusive en una parte, ¿no? Serbo-bosnios, croatas, etcétera. Ahí está. Así que dentro del Imperio Austrohúngaro existían muchas naciones dominadas por dos naciones, la húngara y la austriaca, que eran los que dirigían este imperio. El emperador era austriaco, un Habsburgo, ¿sí? ¿Recuerdas esta vieja dinastía? Ahí está el imperio austrohúngaro. Otra cosa de este imperio austrohúngaro es que no tenía colonias en África, no tenía colonias fuera. Entonces, la expansión austrohúngara, ¿dónde se da? En Europa, pero no va a poder expandirse frente a Alemania.
o frente a Italia, frente a Rusia. Más fácil sería una expansión ¿hacia dónde? Hacia esta región. ¿Cómo le llamamos? Los Balcanes. Ahí está, los Balcanes, la península balcánica. Esta península, como recordamos, estuvo dominada por el imperio turco u otomano. ¿Recuerdas cuando los turcos otomanos tomaron Constantinopla en 1453 y se quedaron con todos los territorios que habían sido del imperio bizantino? ¿Ya? Muy bien, pero dentro de ese imperio bizantino no solo habían griegos, habían también búlgaros, rumanos, eslavos que habían llegado eh, ya antes, a lo largo de la Edad Media, ¿no? Así que los eh, turcos otomanos dominaban esta zona donde habían diferentes pueblos, distintos a los turcos. Muy bien, ¿qué ha pasado entre el siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX? ¿Qué ha pasado? Que el Imperio Otomano o turco ya no tiene la fuerza para mantener el control de los Balcanes, ha tenido que retirarse, expulsado por, por estos pueblos que ahora se han independizado, ¿ya? Entonces vemos a Grecia, Albania, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Rumanía, por acá estaba Bosnia-Herzegovina, ¿ya? Entonces son nuevos estados balcánicos, ¿ya? Que además se disputan los territorios. Hay luchas por fronteras aquí. Por eso, esta zona, los Balcanes, era un polvorín, es decir, era una zona muy conflictiva en estos momentos. Justamente acá, en Sarajevo, es que empieza la guerra. Y Serbia estuvo, ¿no?, directamente involucrada con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, entonces, ¿quién miraba con hambre a los países balcánicos? Jóvenes, no tan fuertes, el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro quiere expandirse hacia los Balcanes, ¿ya? Así es. Así que quiere dominar Rumanía, quiere dominar Serbia, Montenegro. En el año de 1908, el Imperio Austrohúngaro había anexado oficialmente el territorio de Bosnia-Herzegovina a su imperio. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que en Bosnia-Herzegovina y en Croacia y en Eslovenia, en Serbia, en Montenegro, en Bulgaria, pues, ¿quiénes viven allí? Viven eslavos. Los eslavos son una etnia, un pueblo que vino desde por acá, ¿ya? Vino y ocupó varios lugares, ¿ya? Los descendientes de los eslavos son los rusos, son los polacos, los checos, ¿ya? Son los eslovenos, croatas, serbios, bosnios, montenegrinos, etcétera. ¿Ya? Pues los eslavos se encuentran en los Balcanes y también en la zona norte. Muy bien, los austriacos estaban dominando a eslavos, a eslovenos, a croatas, a bosnios. Entonces, ¿qué genera esto en los eslavos? Un sentimiento nacionalista muy fuerte de querer liberarse del dominio austrohúngaro. Acá también otros eslavos, checos, eslovacos, quieren liberarse del dominio austrohúngaro. Los austriacos y los húngaros, ellos no son eslavos, pero dominaban a pueblos eslavos. ¿Ya? Entonces, acá se desarrolla en los Balcanes un fuerte nacionalismo eslavo. ¿Cómo le llamamos? Estamos llamando el pan-eslavismo, nacionalismo eslavo. ¿Qué querían los serbios, montenegrinos, bosnios, etcétera? Que eran eslavos, todos ellos. Querían liberarse del dominio austriaco y para que no lo vuelvan a dominar, querían unirse en un solo país. ¿Te suena este nombre? Yugoslavia. Pues Yugoslavia va a ser el Estado eslavo que va a existir después de esta guerra en esta parte y que va a incluir eslovenos, croatas, bosnios, serbios, montenegrinos, ¿ya? Yugoslavia. Entonces, vemos ahí el proyecto pan-eslavo, el querer
unir a todos los eslavos en un gran estado para no ser víctima de poderes extranjeros, el nacionalismo, ¿ya? Está involucrado con la guerra. Ese nacionalismo va a provocar una muerte, la del príncipe Francisco Fernando, y va a terminar desatando la Primera Guerra Mundial. Ahora, alguien dirá, pero profe, Austria-Hungría se ve que es más fuerte que Serbia o que Montenegro, y ya tiene dominados a otros eslavos. Los eslavos eran fuertes, pues tenían ayuda. Ah, acá lo dicen. Pues Serbia, Montenegro se hicieron aliados de quién? De Rusia. ¿Por qué de Rusia? Porque los rusos son también eslavos. Eran como los hermanos mayores de estos serbios o montenegrinos. Entonces, Serbia hizo una alianza con Rusia. Rusia le dice a Austria, no choques con Serbia, ¿ya? Serbia es mi aliado, ¿ya? Es mi protegido. Así que chocas con Serbia, chocas conmigo, le dice Rusia a Austria-Hungría. Entonces, Rusia quería ejercer también influencia sobre los Balcanes a través de estos países eslavos, ¿ya? Pero Austria-Hungría quiere expandirse hacia los Balcanes. Por lo tanto, Austria-Hungría y Rusia se vuelven enemigos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué hace Austria? Busca a Alemania. ¿Qué tienen en común? Son germanos. ¿Qué hace Rusia? Aparte la alianza con los estados eslavos de los Balcanes, ¿qué hace Rusia? Busca al enemigo de Alemania. Claro, tienes que buscar al enemigo de tu enemigo. ¿Y quién es el enemigo declarado de Alemania en este tiempo? Francia, por Alsacia-Lorena, por todo lo que dijimos hace un momento. Ahí está, Francia y Rusia se acercan, Alemania y Austria se unen, están formando alianzas. Ajá, todo esto, pues, a finales del siglo XIX, la alianza Austria-Alemania, principios del siglo XX, pues, la alianza Francia-Rusia. Correcto. Ya. Y Inglaterra, ¿por qué Inglaterra también se mete acá? Recordamos que Inglaterra se había mantenido un tanto aislado, ausente de los sucesos europeos, de la Europa continental. Es que Gran Bretaña se sentía tan segura porque tenía la marina de guerra más poderosa. A mí, Gran Bretaña, nadie me puede invadir, ni Francia, ni Alemania, nadie me puede invadir, ¿no? ¿Ya? Nadie. Segura con su poderosa marina de guerra. Muy bien. Entonces, al inicio, no tuvo interés en participar en alianza alguna. Mátense ustedes. Al final, yo quedaré dirigiendo, como siempre. Sin embargo, cuando entró al poder en Alemania Guillermo II va a impulsar un, una, eh, la construcción de una poderosa marina de guerra. ¿Sí? No solo barcos, submarinos también. Entonces, el armamentismo naval por parte de Alemania asustó a quién? Asustó a Gran Bretaña. Si Alemania sigue en esa tendencia, y si Alemania logra derrotar a Francia, a Rusia en esta guerra, pues después sigo yo. Así que Gran Bretaña prefiere ayudar a Francia para aplastar a Alemania. ¿Ya? Entonces, el armamentismo ¿no? en lo que es la marina de guerra por parte de Alemania asustó a Gran Bretaña. Así que ya no se sentía tan seguro, ¿no? Pues como Alemania, con esa gran industria que tenía, estaba eh, construyendo una marina muy poderosa, digamos la segunda más fuerte, después pues de la marina inglesa. Ok, muy bien. Entonces tenemos ahí diferentes causas, ¿ya? A ver, ¿qué más? La paz armada. Llamamos así paz armada al periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. La guerra empieza en el año 1914. Pues la paz armada empieza en 1871. ¿Por qué a partir de esa fecha? Porque en esta fecha
se dio la paz entre Alemania y Francia, luego de la guerra franco-prusiana de 1870. Entonces, a partir de 1871, las potencias europeas ya no se van a enfrentar. Ojo, las potencias, entre ellas, no se van a enfrentar. Entonces, por eso, se puede hablar de una paz armada entre las potencias. ¿Por qué recalco entre las potencias? Porque, por ejemplo, durante estos años de paz armada, Perú peleó contra Chile, sabemos, en 1879, la Guerra del Pacífico. Ahí dirá, pero entonces, ¿cómo podemos hablar de paz armada si Perú y Chile están luchando? Ah, es porque cuando hablamos de paz armada nos referimos no a una paz entre todos los países del mundo, sino a la ausencia de guerras entre potencias. ¿Ya? En ese tiempo no pelearon Inglaterra contra Francia, o Francia contra Alemania, o Estados Unidos contra Japón. No, no una guerra de ese tipo. Era guerra entre países pequeños o guerra entre una potencia y un país pequeño, ¿no? ¿Ya? Pero no un choque entre potencias. Por eso hablamos de paz armada. Ya, entiendo lo de paz. ¿Y por qué lo de armada? Ah, porque en ese tiempo, pues las potencias impulsaron carreras armamentistas. Es decir, van a buscar pues que sus marinas, sus ejércitos, inclusive la aviación que aparece para este tiempo, principio del siglo XX, pues sean lo más poderosas que se puedan. Para eso tenían que invertir mucho dinero para la fabricación de tantas armas, de novedosas armas, y poder tener también tremendos ejércitos. En esta guerra se van a pelear pues por millones, millones, ¿ya? 5, 8, 10, 12, 13, 15 millones de hombres fueron movilizados por las potencias. Por algo hubieron tantos muertos. Si murieron 10 millones de soldados, ¿cuántos soldados fueron enviados a la guerra? Pues entonces, una carrera armamentista tremenda, ¿ya? Y también una política de alianzas. Así es, quien empezó con esto de las alianzas fue Bismarck, cuando aún era canciller del Imperio Alemán, y Bismarck logró crear la Triple Alianza. Ahí está, la Triple Alianza. ¿Con quiénes se unió Alemania? ¿Ya? Se unió con el Imperio Austrohúngaro y se unió con Italia. Italia, en ese tiempo, quería unos territorios que antes le había cedido a Francia. Saboya, Niza, Córcega, ¿ya? Esta isla que está frente a Italia. Así que Italia además tenía problemas coloniales en África por la presencia de los franceses. Italia se unió a Austria y Alemania. Esos tres son la Triple Alianza. La Triple Alianza. ¿Ya? No confundan. Triple Alianza con aliados. ¿Ven? No confundan. Estamos todavía antes de la guerra, así que hablamos de Triple Alianza. Muy bien. Y unos años después se forma la Triple Entente. ¿Quiénes la integraron? Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña. También hay otro término que se usa, la Entente Cordiale. Pues le llamamos así, Entente Cordiale, a la unión entre Francia e Inglaterra. ¿Está bien? Aunque también se le puede llamar Entente Cordiale a la Triple Entente, como lo han hecho inclusive en preguntas de admisión. La Universidad del Callao, me parece. ¿Ya? Muy bien. Triple Entente contra Triple Alianza. ¿Ya? Ahí está este mapita. Este es el mapa antes de la guerra, ¿eh? Antes de la guerra. Ahí está. Muy bien. Como puedes ver, la Triple Alianza tiene una ventaja. Están unidos los países, unidos geográficamente, por lo tanto pueden apoyarse fácilmente. En cambio, los de la Triple Entente están separados. Va a ser difícil para Francia y para Gran Bretaña
mandar armamentos, suministros a Rusia, por ejemplo, ¿no? Ya que está al otro lado de Europa. Pero, ¿qué ventaja tiene la triple entente, los verdes, al estar así separados? ¿Qué ventaja tienen, muchachos? Que pueden hacerle una guerra en dos frentes a Alemania, que es el más bravo de la Triple Alianza. ¿Ya? Un ataque ruso por el este y pues un ataque de Francia y Gran Bretaña por el oeste. ¿Ya? Claro, la del sándwich, dice su compañero, ¿no? Claro, así es. Entonces, este es el temor de Alemania en las guerras mundiales, la guerra en dos frentes. Por algo, Alemania perdió las guerras mundiales. Una razón, pues, la guerra en dos frentes. Entonces, Alemania tiene que pensar bien su estrategia para evitar la guerra en dos frentes. Bueno, creo que ya hicimos spoiler. Alemania, por más que planificó, al final no le salió bien. Ok, entonces tenemos allí las alianzas formadas en tiempos de la paz armada. A ver, Italia tiene sus ambiciones territoriales también. A ver, ya hemos dicho que Italia quería territorios que estaban en manos de Francia, ¿sí? Como la isla de Córcega, Niza, Saboya, por este lado. Pero también Italia tenía otras ambiciones. A ver, en este mapa lo podemos leer, a ver, yo lo he agregado por acá, dice Trentino, con su capital, la ciudad de Trento, que sonará el Concilio de Trento. Pues, como acá dice en este mapa, la gente que vivía en esta zona del Trentino, ¿qué lengua hablaba? Italiano. Entonces Italia decía, esta zona es italiana, tiene que estar dentro de mi país. Y acá tenemos a una ciudad en el mar Adriático, el Trieste, el Trieste. ¿Ya? Muy bien, Italia también quería incorporar a su territorio. Pero, ¿dentro de qué imperio se encontraban el Trieste y el Trentino? Dentro del imperio austrohúngaro. Por lo tanto, ¿ya? Italia, ¿cómo podía recuperar estos territorios? Pues peleando contra Austria-Hungría, pero es su aliado. Ah, y si se cambia de bando, si se cambia de bando y derrota a Austria con apoyo de Francia y los demás, podría conseguir esos territorios. Así es. Entonces, aquí encontramos una razón para el cambio de bando que Italia tendrá en la Primera Guerra Mundial. El querer ya tener el control del Trentino y el Trieste, luchando contra Austria. Muy bien, entonces vemos las ambiciones de Italia. También, claro, están las ambiciones de los nuevos imperios, Estados Unidos, Japón. Ajá. Muy bien, así que hay muchas causas que explican la Primera Guerra Mundial. Ahora pasemos pues al desarrollo de la guerra. A ver cómo vamos de tiempo. Uy, hmm, a ver, sigamos. Es un tema importante, ¿no? A ver, muy bien. Esto ya lo conocemos, las dos alianzas, ¿no? El entente y la alianza. Ahora, tenemos aquí el suceso que desató la guerra. En sí, desde antes habían dado varios acontecimientos que pudieron haber generado el estallido de la guerra. Sin embargo, fue este asesinato el que lo provocó. ¿Mm? A ver, como vemos, observen la imagen. Acá hay una pareja. Él es Francisco Fernando, un archiduque de Austria, el príncipe heredero del imperio austrohúngaro. Su abuelo, el emperador del imperio austriaco, Francisco José, ya está pues viejito, él era quien debía reemplazarlo, ¿no? Y al costado está su esposa, Sofía. Muy bien, ellos van con su automóvil y con su escolta, van con su escolta,
¿ya? Pero los automóviles, pues en ese tiempo no son blindados como ahora o están descubiertos en la parte superior. Pueden ser objeto, pues, de blanco, como realmente ocurrió. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en la ciudad de Sarajevo. ¿Y dónde queda Sarajevo? A ver, veamos el mapita otra vez. Acá está Sarajevo. Este puntito negro, ¿ya? Es Sarajevo. Sarajevo es la capital de Bosnia-Herzegovina. Y en este tiempo, ¿qué era de Sarajevo y de Bosnia? En este tiempo, 1914, Sarajevo y toda Bosnia habían sido incorporados al Imperio Austrohúngaro. Bien, entonces, el príncipe Francisco Fernando iba a Sarajevo a hacer un viaje de inspección en el lugar, en esa zona, los eslavos que viven allí, los bosnios o serbo-bosnios que viven allí, pues querían hasta matarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues esta región había sido anexada por el Imperio Austrohúngaro. Así es. Ahora, y no solo aquí en Bosnia, ¿no? En Serbia, en Montenegro. En Serbia se había formado una organización ultranacionalista que va a hacer atentados terroristas. Esta organización, ¿cómo se llamó? La Mano Negra. La Mano Negra, ¿ya? Cuyo lema era unificación o muerte. Unificación de los eslavos, ¿ya? O muerte a los austriacos que impiden la unificación. Así que, al parecer, la Mano Negra estuvo involucrada con el atentado en Sarajevo. Matar al príncipe de Austria para decirle a los austriacos, ¿ya? Estamos en contra de su política expansionista sobre nosotros. Eh, Bien, entonces tenemos, ahí está, ¿qué sucedió? Pues un 28 de junio de 1914, este joven de solo 19 años, estudiante, ya, serbo-bosnio, ve que el automóvil del archiduque pasa por donde estaba, ya, se desvió de la calle, pasó por, y estaba pues avanzando lento por problemas. Eh, Así que él ya se acercó, sacó su revólver y disparó contra ellos. Un balazo en la cabeza a Francisco Fernando, otro balazo pues en el vientre a su esposa, los mató, los mató. Ya a él lo detuvieron, ya lo torturaron, eh, y pues los austriacos encontraron una conexión entre él, ya, que era parte de una organización llamada la Joven Bosnia, estaba vinculada a su vez con la Mano Negra. Ya, entonces, ¿cómo reaccionó el Imperio Austrohúngaro? Pues responsabilizó no solo a Gavrilo, el asesino, no solo a la Mano Negra. El Imperio Austrohúngaro, ¿a quién responsabilizó de la muerte de su príncipe? A Serbia, al país, al Estado serbio, señalando que Serbia era una organización, perdón, era un país que incentivaba el terrorismo, que Serbia como gobierno había estado apoyando a la Mano Negra, lo cual los serbios lo van a negar, pero Austria considera que así era, ¿no? Austria-Hungría le dio un ultimátum a Serbia. En 2 días tienes que aceptar todas estas condiciones o te declaro la guerra. Pues Serbia aceptó casi todas las condiciones que le exigió Austria-Hungría, excepto una, en la que Austria exigía a Serbia el poder entrar a su país para investigar en todos los sectores posibles sobre la mano negra y el asesinato. Pero eso significaba que pues viole la soberanía serbia. Era el inicio de la dominación austriaca sobre Serbia. Así que Serbia dijo no a ese punto del ultimátum. Entonces, ¿cómo respondió Austria-Hungría a esto? Austria-Hungría, pues el 28 de julio de 1914, le declaró la guerra a Serbia.
¿Por qué esto lo consideramos pretexto y no la causa real de la guerra? Porque desde antes Austria quería invadir a Serbia. Antes que Serbia conteste el ultimátum, ya los austriacos han movido sus tropas cerca a Serbia para invadirla. Antes que Serbia conteste, ya Alemania ha movido sus tropas en dirección a Francia. Es decir, solo faltaba un pretexto, ¿no? Para poder iniciar la guerra. Francia ya había movido sus tropas y así. Muy bien, entonces la guerra empezó. Ya este 28 de julio, día de fiestas patrias en el Perú, día en que empezaba la Primera Guerra Mundial, allá en 1914, en Europa. Pero Serbia no estaba sola. ¿Quién era su protector? ¿Mm? ¿Quién era su hermano mayor? Rusia, claro, Rusia. ¿Y qué Rusia? Interviene. Ah, claro, Vargas quiso decir Rusia, le gané, disculpen. Eh, Rusia le declaró la guerra a Austria, ¿ya? Muy bien, entonces saltó Alemania, que es aliado de Austria, por la triple alianza. Alemania le declaró la guerra a Rusia y le declaró la guerra a Francia de pasadita. Francia le declaró la guerra a Alemania y a Austria-Hungría. Y ahora en un rato, todavía falta unos días, pero Gran Bretaña también le declara la guerra a Alemania y así las alianzas se aplicaron, ¿ya? La triple alianza y la triple entente se aplicaron. ¿Ah? La madre Rusia, ah, ya, claro. Ok, entonces, ahí está. Se declararon la guerra estos países y empezó la guerra. Italia. A ver, Italia, cuando los demás se declaraban la guerra, Italia se declaró neutral. Italia se declaró neutral. ¿Con qué argumento? Italia decía lo siguiente. A ver Alemania, a ver Austria, cuando firmamos la triple alianza, firmamos que si un tercero atacaba a alguno de nosotros, entonces los demás le ayudaban. Pero yo, Italia, considero que Austria, Serbia no le ha atacado. Al contrario, Austria es quien está atacando a Serbia. Entonces yo, Italia, no estoy obligado a entrar a la guerra con ustedes. ¿Ya? Así que Italia se declaró neutral. Pero Italia sí quería estar en la guerra, pero Italia prefería ver el desarrollo de la guerra y entrar en el bando que tenga más chances de ganar. Ten en cuenta que Italia no solo quiere algunos territorios que están en manos de Francia, sino también territorios que están en manos de Austria-Hungría. O sea que Italia bien podría estar en una o en la otra alianza. Curioso, ¿no? Toda esta política exterior, todo este juego geopolítico. Ahí está Italia, ¿no? Así que por ahora se declaró neutral. ¿Ya? Muy bien. Entonces la guerra ya empezó. Ah, ahí está. Muy bien. A la primera parte de la guerra, ¿cómo le llamamos? La guerra de movimientos. ¿Por qué? Porque los ejércitos van a marchar, ¿no? Van a moverse para invadir, para derrotar al enemigo. ¿Ya? Entonces, cuando las fuerzas pueden movilizarse, hablamos de guerra de movimientos. Pero llegará un momento en que las fuerzas chocan y ya uno no puede avanzar sobre el otro. ¿Ya? Entonces están ahí, ¿no? Defendiendo una posición. Pues ya a eso le vamos a llamar la guerra de posiciones. ¿Ya? Entonces, mientras hay avance, guerra de movimientos. Cuando solo defienden una posición, guerra de posiciones. Así vamos a dividir eh, el desarrollo de la guerra. Y también a nivel geográfico vamos a dividir la guerra por zonas, destacando dos de ellas, el frente occidental y el frente oriental. ¿Ya? Busquemos otro mapa, a ver, este de acá. ¿Cuál sería el frente occidental de la guerra? Esta parte, ¿ya? Esta parte de acá, ¿ya? Donde luchan Inglaterra, Francia, por un lado, también Bélgica y otros, contra Alemania.
por este lado. Sobre todo acá. En el norte de Francia y en Bélgica es el frente occidental. ¿Y cuál es el frente oriental? Pues este, acá, donde luchan alemanes, austriacos contra rusos. Frente oriental. Habrán otros frentes, como el frente alpino, por los Alpes, la corrida de los Alpes, Italia, Austria-Hungría, o el frente balcánico. Y habrán otros frentes más en la guerra, claro, ¿no? Acá, ¿no? En los mares, en los océanos, pero pues vamos a destacar el frente occidental y el frente oriental, ¿ya? Entonces, cuando yo diga frente occidental oriental, ya ustedes deben saber a qué me refiero. Muy bien, frente occidental, 1914. Alemania ya inicia su guerra poniendo en práctica el plan Schlieffen. Disculpen mi alemán. El plan Schlieffen. ¿Qué era este plan? A ver, los alemanes tenían entonces un plan de guerra. ¿En qué consistía el plan? A ver, hemos dicho hace un momento que lo peor para Alemania era pelear en dos frentes. ¿Sí? El sanguchito que dice Namo. ¿Ya? A ver, ¿cómo evitar esa pelea en dos frentes? Pues atacando con todo un frente, ganando rápidamente y luego enfrentarse al otro frente. ¿Sí? Sí. Para eso es necesario que un enemigo se demore en su ataque. ¿Quién es ese que está todavía recién preparándose, recién movilizándose? ¿Ah? ¿Quién recién está buscando armar a sus hombres? ¿Ah? El Imperio Ruso. A diferencia de la Rusia actual, el Imperio Ruso de ese tiempo no estaba preparada para la guerra. Bueno, si peleara contra un país débil, si está preparada, si es poderosa, pero si va a enfrentar a Alemania, no estaba preparada Rusia. ¿Ya? Eh, a ver, no entiendo. Acá dice que el Imperio Ruso tiene como capital Moscú. Ah, aquí, ya. Ay, este mapa está mal hecho. Estos mapas pues, que uno consigue en internet, ¿no? Le hace algunas variaciones, pero no me fijé acá. ¿Ya? La capital del Imperio Austrohúngaro, ¿cuál es? Es Viena. Viena. ¿Ya? Sí, es un error de quien hizo este mapa. ¿Ya? Yo solo he tomado y le ha hecho unos agregados y no me fijé ahí. Bueno, ya, disculpen. Es un error, ¿no? Obviamente. Gracias por notarlo, Marlon. Para el siguiente ya voy a cambiar, ¿no? ese nombre. La Revolución Rusa, claro, se va a dar, pero todavía después. Estamos en el 14. La Revolución es en el 17. La Revolución es consecuencia de la Primera Guerra. A ver, entonces, el Imperio Ruso no está listo para ir a pelear. Estará listo todavía después de varias semanas. Mueve algunas tropas, sí, pero tiene que mandar muchas tropas si quiere enfrentar a un país tan fuerte como Alemania en este momento. Entonces, ¿Alemania qué dice? Si Rusia se va a demorar, voy a enviar casi todas mis fuerzas al frente occidental y tratar de derrotar a Francia de manera rápida, como lo hice en 1870. Ahora, como estoy con el tiempo, porque puedo estar atacando a Francia, pasan las semanas y Rusia me ataca a la espalda. Tengo que entrar a Francia lo más pronto posible y ganar la guerra. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo acelerar mi guerra contra los franceses? Pues si yo Alemania ataco la frontera en común con Francia, me demoraré por las defensas que Francia ha colocado acá. Pero Francia, ¿dónde no ha colocado las mismas defensas? En su frontera con Bélgica. Ya que Bélgica es un país neutral, Bélgica no puede unirse a alguna alianza
no puede ser invadida, según habían acordado. ¿Recuerdas cuando Bélgica se independizó allá en 1830? Bélgica se acordó que iba a ser un país neutral y Alemania, en ese tiempo Prusia, lo aceptó. Pero para poder entrar más rápido a Francia, ¿por dónde debía ser? Por Bélgica. Así que acá tenemos una pregunta archiconocida. ¿Cuál fue el primer país invadido en Europa en la Primera Guerra Mundial? La respuesta es Bélgica. Claro. Bien, entonces la guerra empezó de esa manera. Este es el plan Schlieffen, justamente. Acelerar la guerra entrando por Bélgica. ¿Ya? Bien, así que las fuerzas alemanas avanzan sobre Bélgica. ¿Qué dice Bélgica? Soy neutral, no me puedes invadir, respeta mi neutralidad. Inglaterra salta y amenaza a Alemania. Yo hasta ahora no te he declarado la guerra a Alemania, pero si tú entras a Bélgica, ahora sí te declaro la guerra. A mí esto me suena más de pretexto a causa. Porque Inglaterra quiere entrar, pero quiere entrar de una manera como si fuera pues el protector de los débiles, digamos. Bélgica no es débil, pero si lo comparas a Alemania, sí lo es, ¿no? Bien, entonces Alemania entró a Bélgica, ¿ya? Así que la primera guerra es acá. Por otro lado, los austrohúngaros, con capital en Viena, no en Moscú, ya sabemos, está invadiendo a Serbia. Pero increíblemente Serbia, país aparentemente no más débil, está resistiendo a los austrohúngaros. Muy bien, entonces los franceses van a enfrentar a los alemanes y llega la ayuda. ¿Quiénes son la ayuda? Los ingleses. Llegan los ingleses, que además también están luchando en el mar con los alemanes. Acá la pelea en tierra. Sin embargo, Alemania tiene una potente artillería y está avanzando Alemania. Está avanzando aparentemente en dirección a París. Hay que evitar la caída de París, si no Francia puede, ¿no?, caer. Ahí están peleando en el frente occidental. Muy bien, por acá todavía no pasaba mucho. Los rusos aún no atacaban. Pero si Rusia no atacaba por la espalda, podía caer Francia. Así que presionan y Rusia, a pesar que no estaba lista, a pesar que su gente no estaba armada como debía ser, terminó atacando Rusia. Entonces, una oleada enorme pues, de rusos avanzaban contra Alemania. Muy bien, no estarán bien armados, bien preparados los rusos, pero eran demasiados. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Alemania? Mandar parte de sus fuerzas que estaban en Occidente, mandarlas a Oriente para, ¿ya?, enfrentar a esos rusos. Igual los austriacos, que también pues van a ser atacados con mayor fuerza ahora por los rusos. Pues ya se da el frente occidental, un frente oriental, ¿ya? Y ya tenemos el frente occidental en este lado. Muy bien, entonces Alemania terminó peleando en dos frentes, ¿ya? Bien, ¿cómo se dio la guerra en el frente occidental? Como el ataque alemán se ha debilitado, entonces los franceses pudieron, en el río Marne, detener el avance alemán. No vencerlos o echarlos, solo detenerlos. Pero eso ya era suficiente para salvar París, para salvar a Francia, con ayuda de los ingleses. ¿Ya? Con ayuda también de los belgas, que han retrocedido para sumarse a los franceses e ingleses. Pero por otro lado, ¿qué pasó con estas numerosas fuerzas rusas que atacaron sin preparación, sin los equipos necesarios, sin plan, ¿no? Un plan eficaz de guerra? Los rusos terminaron siendo derrotados, masacrados en batallas como Tannenberg y los lagos Masurianos, en esta parte. Y esto le permitió a Alemania entrar a Rusia, entrar a esta zona que hoy es Polonia. Polonia. Así que aquí Alemania estaba, digamos, ganándole a Rusia. Pero Rusia, como tiene tanta gente, puede seguir enviando más y más hombres. Y por otro lado, Alemania acá ya no puede avanzar.
Por eso, en el frente occidental pasamos de la guerra de movimientos ¿a qué? A una guerra de posiciones, ya que ahora hay que defender la posición. ¿Hasta dónde hemos avanzado? Ya frente al enemigo. Correcto. ¿Ya? Esto es lo que hemos señalado acá, frente occidental, ahí está Marne, Tannenberg, las batallas que hemos mencionado. Por cierto, en esta caricatura, donde está un alemán, un austriaco, acá hay un inglés y todos los aliados de Inglaterra, ¿no? Francia y los demás, están jalando la cuerda y están parejos. Fíjense que está detrás mirando y no sabe a qué lado de la cuerda jalar. ¿Quién sería ese? ¿A quién representa? ¿Al país de? Italia, claro. Así es, Cruz a Italia, ¿no? Correcto, Torres. Entonces, es una caricatura para representar la neutralidad italiana en los inicios de la Primera Guerra Mundial. Ujú. Muy bien. Pero Italia va a tomar partido, ahora lo indicamos. A ver, guerra de posiciones. Si vas a defender tu posición, hasta dónde has avanzado, y estás en el campo, en el bosque, estás, ¿cómo proteges a tus hombres, a tus millones de combatientes que has colocado pues frente al enemigo? Hay una lluvia, ¿sí?, de balas, de proyectiles, pues tienen que cavar, hacer zanjas, ¿ya? Estas son, es una trinchera poco profunda, pequeña en sí, son trincheras más grandes, ¿no? 2 metros, 2 por 2, digamos. eh, Trincheras a lo largo de cientos de kilómetros, ¿ya? En el norte de Francia y en Bélgica. Entonces, a esta guerra de posiciones también le llamamos guerra de trincheras, ¿sí?, que se extiende del año 15 al año 17. Ahí está, la guerra de trincheras, donde dicen que fue pues que fue terrible el estar pues en una trinchera, ¿no? Rodeado de tantos cadáveres que eran devorados por las ratas, que están pudriendo, que el olor era insoportable, y ahí tienes que comer, ahí tienes que dormir, ¿no? Frente también pues al grito, ¿no?, de tantos heridos que en la mañana siguiente van a morir, ¿no? Pues así van a estar, ¿no? 1 año, 2, 3 años, jóvenes los que están ahí, pues, ya que unos llegan, otros mueren, ¿no? Vienen otros. eh, Terrible la guerra. Muy bien. Eh, Ahora, hubo momentos en que los combatientes salieron a romper esta paridad de fuerzas, digamos, y así se produjeron batallas sangrientas como Verdún, donde los alemanes salieron a tomar el fuerte de Verdún, defendido por los franceses. Necesidades, allí nomás, a un costado hacen sus necesidades, ¿no? Y en grupo, nada que yo me tapo ahí en grupo y ya todo el nivel de civilización, de cultura que habían alcanzado estos europeos, pues cae porque ahora viven como animalitos de ahí. Terrible, ¿no? Está lleno de piojos, te pica todo el cuerpo porque hace 3 meses que no te bañas. eh, pues obviamente ha sido sus necesidades allí nomás. ¿Ya? Ok, entonces, Verdún fue una sangrienta batalla en la que los alemanes atacaron, pero no pudieron ganar, tuvieron que retroceder a sus trincheras nuevamente. Y luego los franceses e ingleses salieron para contraatacar a los alemanes en la batalla de Somme, o de Somme, considerada la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, ya que murieron cerca de 1 millón de soldados. 1 millón. ¿Para qué? Para que al final los ingleses y franceses tengan que retroceder porque no pudieron tomar el Somme. Y así se dieron sangrientas batallas en el frente occidental. Igual en el frente oriental morían también los rusos, los alemanes. Eh, Muy bien, ¿ya? Yo no estoy seguro de si realmente ocurrió
esto, si es solo un mito, realmente en una Navidad, pues, los contendientes hasta se jugaron un partidito, porque hay mitos también que se cuentan. Está buscando y no encuentro la confirmación, digamos, de que realmente eso haya ocurrido, ¿no? Pero hay que seguir indagando porque hay mitos que pueden ser reales o no, ¿no? A ver, continuemos. La lucha también se dio en el mar. Aquí chocaron las dos marinas más poderosas, dijimos, la de Alemania y la de Inglaterra. A pesar de todo el poder que Alemania había alcanzado en el mar, a la larga fue superada por Inglaterra. Por ejemplo, en la batalla o combate de las Malvinas, al sur de América, barcos ingleses lograron pues vencer a barcos de Alemania. Pero el combate decisivo fue el de Jutlandia. Este combate de Jutlandia se peleó, a ver el mapa, acá. Jutlandia es este territorio donde está Dinamarca, ahí se peleó. Fue el encuentro entre barcos más importante de la Primera Guerra Mundial. Y a pesar de que los alemanes hundieron más barcos de los ingleses que ellos a los alemanes, sus barcos, los de Alemania, terminaron muy averiados y Alemania optó por retirar sus barcos. Entonces los ingleses quedaron como los ganadores del combate de Jutlandia. Y como Alemania retiró sus barcos, los ingleses ahora bloquean a Alemania y a Austria desde el mar. El bloqueo es importante, impedir que tus colonias se abastezcan. Muy bien, pero ¿cuál fue la respuesta de Alemania? La guerra submarina, el uso de submarinos de guerra, que van a estar alrededor de Gran Bretaña o de Francia para impedir que sus colonias también le abastezcan. Una guerra económica. Ahí están, ¿no? Entonces, se enfrentan ahora en el mar submarinos alemanes contra barcos ingleses. Ahí está la lucha en el mar. Más países se suman a la guerra. Más países. Ahora vemos en el mapa, ¿ya? Pero antes, vemos aquí a un transatlántico, es decir, un barco que va de América a Europa, ¿no? Cruza el Océano Atlántico, el Lusitania. Ahí está, enorme barco, lujoso barco, más de 1000 pasajeros. ¿Qué ocurrió? Pues un submarino alemán lo intercepta y lo torpedea. Hay quienes se confunden acá diciendo que Lusitania era un barco de Estados Unidos. No, era un barco inglés, ¿ya? Como el Titanic, ¿ya? Pero en su interior habían pasajeros de Estados Unidos, ya que este barco venía de Nueva York en dirección a Liverpool, Inglaterra. Así que cuando el Lusitania fue hundido, ¿ya? 130 o más norteamericanos murieron. Claro, un barco inglés con norteamericanos a bordo. Correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Alemania no atacaba a los barcos de Estados Unidos. Como Estados Unidos todavía era neutral, no le convenía atacar a una potencia neutral como Estados Unidos porque podían entrar a la guerra en contra de Alemania. Y Alemania ya tenía bastante luchando contra Rusia, Francia, Inglaterra al mismo tiempo. Por eso no atacaban a los barcos de Estados Unidos. El Lusitania fue hundido porque era un barco inglés, pero era de pasajeros, sí, pero los alemanes consideraron que bajo la fachada de ser un barco de pasajeros, este barco transportaba municiones o armas de Estados Unidos a Inglaterra. Así que decidieron hundirlo. Ahora, Estados Unidos, al enterarse de sus muertos, protestó, pero no le declaró la guerra a Alemania. No en este momento, 1915, sino 2 años después. Por eso consideramos que el hundimiento de Lusitania no es la causa principal para que Estados Unidos entre a la guerra. Si no lo hubiera hecho, ¿no crees? En 1915, cuando se enteró de esto. Muy bien, ¿qué países entraron a la guerra? En el mapa lo podemos ver mejor. A ver, los verdes. Está Portugal, Bélgica, Italia, que ya tomó partido, entró a la guerra
a favor de la Triple Entente o los aliados para recuperar o tener los territorios de Trentino y Trieste. Grecia, Rumanía, Japón en Asia ha entrado también en el bando de los verdes. ¿Y cómo le llamamos a los verdes? Llamarle Triple Entente queda corto porque no son tres. Ahora le llamamos los aliados. Frente a la Triple Alianza, pero la Triple Alianza ya se rompió, porque Italia no está ya en la Triple Alianza, está en el otro bando. Pero ¿cómo le podemos llamar a estos dos imperios que están en el centro de Europa, Alemania y Austria? Los imperios centrales o las potencias centrales. Y van a tener como aliados a Bulgaria y al imperio turco u otomano. Y que vemos 4 países. Montenegro fue invadido por Austria-Hungría, por eso está de rojo acá. Yo no lo hubiera pintado de rojo, pero es un mapa que encontré en internet, como ya les dije, ¿no? Y no había otro mejor. Así que tenemos a 4 estados, ya frente a muchos otros más, los verdes, los aliados. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien, justamente me pregunta, de la Cruz me pregunta, entonces, ¿cuál fue la causa principal para que Estados Unidos ingrese a la guerra? Pues, ¿qué ocurre? Que hasta el año 17, los submarinos de Alemania respetaban a los barcos de Estados Unidos como de cualquier país neutral. Inclusive Perú, sus barcos iban a Europa a vender materias primas y no nos atacaban, porque suministrábamos recursos a ambos bandos. Pero, como en 1917, Alemania está debilitándose y Alemania ve que Estados Unidos está suministrando más recursos a Inglaterra y a Francia, entonces Alemania dice, ¿cómo paro esta entrega de suministros? Lo que Alemania dijo es, a partir de ahora, mis submarinos van a atacar inclusive a barcos de países neutrales. Esto es una guerra submarina sin restricciones. Ahora hunden lo que sea los submarinos de Alemania. Entonces ahora Estados Unidos ya no podía seguir vendiendo. Fue el país que aprovechó mejor la guerra con su industria, su comercio, su banca, pero ahora ya no podía seguir vendiendo. ¿Ya? Entonces, de esta manera, Perú no estuvo en la guerra. Perú no estuvo en la guerra. ¿Ya? Entonces, de esta forma, Estados Unidos, al ver que su comercio se quedaba truncado por la guerra submarina sin límites de Alemania, Estados Unidos esta vez decidió entrar, al ver que sus barcos ahora sí eran atacados. Pero Estados Unidos va a decir que entró por Lusitania, que entró por los muertos de Lusitania que no los habían olvidado. Y también otro pretexto es el telegrama Zimmermann, un telegrama que Alemania intentó enviar a México, para decirle a México, oye, si tú atacas a Estados Unidos para que recupere los territorios que Estados Unidos te quitó, yo Alemania te voy a ayudar. ¿Ya? Pero ese telegrama no llegó a México. Los ingleses lo interceptan, se lo entregan a Estados Unidos, y Estados Unidos pues tiene el telegrama este como un pretexto también para declarar la guerra a Alemania y a sus aliados. Así Estados Unidos entró a la guerra. Y hay otro país que quiere salir de la guerra más bien, Rusia. ¿Por qué? Por los tantos muertos, por el fracaso que tuvo en esta guerra. Y además, porque en 1917, ¿qué se vivió en Rusia? Una revolución. Entró este hombre, Lenin, que prometió la paz, y el gobierno de Lenin está negociando con Alemania la paz. Muy bien. En el 18, Rusia firma la paz con Alemania y con los demás, pero a cambio tiene que entregarle a Alemania y al resto grandes territorios. Todo esto que está en color naranja, rosado, algo así en este mapa, es lo que Rusia tiene que entregar para poder salir de la guerra. Esto se firmó en el Tratado de Brest-Litovsk. Como ahora Rusia y Alemania han firmado la paz, terminó la guerra en el frente
oriental. Pero aún ¿dónde quedaba? En el frente occidental. Ya, Namo sigue preguntando, pero ¿acaso no murieron peruanos en los barcos que Alemania hundió? De Perú, allá. Lo que pasa es que cuando el submarino alemán atacó al barco Lorton de Perú, primero, los que iban en ese barco, eran pocos porque era un barco de transportes o de pasajeros, subieron al submarino y ya el barco fue hundido, ¿no? Así que no podemos hablar de muertos, sino de un barco hundido nada más, pero no de muertos. A diferencia de Lusitania, donde iba pues un montón de pasajeros, ¿no? Ya que era un barco de ese tipo. Muy bien. Entonces, como Alemania ya no tiene por qué defenderse de los rusos, ahora lleva a sus hombres del frente oriental al frente occidental. A esto le llamamos una nueva guerra de movimientos y trata de ganar la guerra. Sin embargo, acá se produjo la segunda batalla de Marne, donde los franceses, ingleses, estadounidenses que ya habían llegado, y también belgas, canadienses, etcétera, y también la gente de las colonias que ha llegado, lograron derrotar al ejército alemán en la segunda batalla de Marne. Por eso, la guerra va a terminar de esa manera. Después de esta derrota, Alemania opta por rendirse. ¿Está bien? El emperador Guillermo II fue sacado por una revolución allá en Alemania. Los socialdemócratas, pues, sacaron a Guillermo, quien huye a Holanda, y este nuevo gobierno decide rendirse. Así firman la capitulación o armisticio de Compiègne en 1918, que es la rendición de Alemania, y así termina, pues, la guerra en sí. Pero el tema aún no lo hemos concluido, chicos. Aún falta algunas cositas ver, ¿no? Por acá. Nos falta ver el Tratado de Versalles y las consecuencias de la guerra. Sin embargo, pues ya son las 12:16. Tenemos que cortar. ¿Sí? Ya me excedí en demasía. Listo, muchachos. Entonces, sigan leyendo, resuelvan la dirigida. La próxima semana terminamos esta última partecita y resolvemos también el material. ¿Ya? La próxima toca Revolución Rusa. Sobra lo podemos hacer en 1 hora y media hora para lo que nos falta de hoy, ya que es un tema no tan largo como la Primera Guerra Mundial. Listo. Entonces, ya